Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. 8:30 minutos, 7:30 en las Islas Canarias. Momento de comenzar nuestra tertulia del día. Don Jaime de Berenguer, ¿qué tal está usted? ¿Qué tal? Buenos días, muy bien. Hoy me he enterado de aspectos de la biografía de don Jaime que no conocía. Resulta que fue un deportista famoso en su juventud. Don Julio Ariza, ¿qué tal está usted? Estoy bien, muchísimas gracias, muy bien. Bueno, ayer... Estoy contento. Sí, ¿usted también? Sí. Bien. Ayer tuvimos unas elecciones que hay que reconocer que eran pues una incógnita total. O sea, de las últimas elecciones que hemos vivido en los últimos 20 años en España, yo creo que era la que menos me podía yo hacer una idea de qué demonio iba a pasar al final. Pero le dije a don Mario Noya la semana pasada, y ahí está la fonoteca, que confiara en la gente. La gente sabe lo que quiere. Hay gente que tarda más, hay gente que tarda menos, pero oiga, pues al final la gente decide lo que cree que es mejor para ella, para su región, para su país, y el resultado de ayer pues no ha podido ser, para mí, más brillante. Don Isaac Blasco, ¿qué tal está usted? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, don Isaac, que está en Voz Populi, como ya saben ustedes, pues que es un medio de comunicación que ha sabido sobrenadar muy bien en todas estas procelosas aguas de la política en estos últimos años. Bueno, me falta, se me ha olvidado plegar la tienda de campaña porque vengo prácticamente de la redacción. Bueno, así que... Ayer, resultado de las elecciones andaluzas, yo ya he comentado durante entre las 7 y las 8:30 in extenso lo que me ha parecido ese resultado, que me parece extraordinario. Así que ahora, pues les cedo los trastos, porque estoy vago, quiero que hablen ustedes, qué narices. ¿Qué pago les traigo? Yo hablo encantado porque, a ver, ¿por qué estoy contento? ¿No? La felicidad es un estadio superior. Pero contento sí, porque efectivamente, como usted muy bien dice, el pueblo al final pues tiene sensibilidad y suele tener razón, ¿no? Fíjate que hasta cuando el pueblo decidió elegir a Barrabás en vez de a Jesucristo para que Pilato lo soltara, acertó, porque si hubieran elegido a Jesucristo no se hubiera producido la redención y por tanto, aunque parecía que se equivocaba, el pueblo acertó. Yo creo que el pueblo sí que ha acertado en el sentido de que se ha dado cuenta que tienen un problema. Es decir, esos problemas de los que especialmente y específicamente Vox lleva alertando durante años, cada día están más cerca de más gente en su vida cotidiana. Y eso es lo que ha hecho que probablemente las cosas están cambiando también en Andalucía. Esos 58 escaños convertidos en 53, pues son indicativo justamente de eso. Es decir, los centros de salud están colapsados, los servicios están colapsados, la seguridad en muchas partes ya es verdaderamente inquietante, especialmente en las zonas más humildes, en las zonas menos preparadas para defenderse por sí mismas. La propia agricultura en Andalucía está sufriendo muchísimo las decisiones que se toman desde Bruselas y que son radicalmente injustas para muchísimos agricultores y ganaderos de allí. Es la realidad la que se va imponiendo. Es verdad que todavía no ha llegado a extremos dramáticos, pero el proceso se ve ya desde hace años. Y el proceso es imparable. Si seguimos con los niveles de aceptación de la inmigración ilegal e irregular, sin controlar de verdad las cosas, digamos, desde un punto de vista de organización, desde un punto de vista de respeto a los derechos de los que ya están aquí, pues las cosas van a ir a mucho peor. Y gracias a Dios, hoy se abre la posibilidad de que Vox le ponga sobre la mesa al partido del señor Moreno, le ponga sobre la mesa 3 o 4 condiciones sine qua non, no pueden apoyar su investidura.
Y no porque no quieran apoyar al señor Moreno o porque quieran producir ningún tipo de fractura política, sino porque es necesario para el pueblo andaluz que se pare ya de practicar determinadas políticas, de continuar dando y otorgando determinadas subvenciones, etcétera, etcétera. Don Isaac. Bueno, yo tengo una visión bastante diferente de la de don Julio. Yo creo que el voto útil en las elecciones de la noche ha funcionado a favor del Partido Popular, aunque parezca paradójico. Lo que también creo es que los andaluces, cada uno, como es lógico, por su criterio propio, han alimentado una corriente izquierdista con la que no contábamos, que es Adelante Andalucía, que me parece que ha sido el elemento de perturbación para, digamos, obtener una foto más nítida de un tablero político que para mí se enmaraña y se complica por una simple razón. Porque el Partido Popular en Andalucía tenía una expectativa absolutamente superior a la que ha logrado, y porque Andalucía, como dijo el propio Pedro Sánchez y la cúpula socialista, no es cualquier cosa. No es Aragón, no es Extremadura y no es Castilla y León. ¿Eso significa que son unos malos resultados para este país? Yo creo que no. Yo creo que, digamos, la contención que puede proporcionar el aval obtenido por Vox puede redundar en positivo en cuestiones muy concretas para los andaluces. Pero también creo que el proyecto de Juanma Moreno, y es mi opinión, y sé que no es especialmente compartida en este programa, es un proyecto de centralidad, es un proyecto que para mí tiene un cierto matiz de singular y pionero en el conjunto de Europa, y habla o apunta, en mi opinión, a un centro derecha bastante deseable, que es un centro derecha moderado, abierto, basado en la centralidad y por tanto con posibilidades de ampliarse a uno y al otro lado del espectro ideológico. Yo creo que a Feijóo se le plantea un problema porque se van acumulando las cuentas pendientes o las dudas que resolver, y ahora mismo me parece que estamos hablando de lo que pretende el Partido Socialista que hablemos, y particularmente su líder, y es que el Partido Socialista ha obtenido el peor resultado de la historia, y parece una anécdota en relación a si el Partido Popular conseguía o no la mayoría absoluta. Yo creo que es una trampa saducea que viene muy bien al Partido Socialista. Bueno, Don Jaime. Pues yo estoy ahí en medio de las dos opiniones, ¿no? Tenemos para todos los gustos. Una postura centrista. Sí, no sé, Eso me parece bien. Date, Juanma. Aristotélica. No, vamos a ver. A mí, al final esto se decide por unos restos. O sea, esto que parece un resultado perfecto, has bajado, en el fondo se ha decidido por un puñado de votos en algunas circunscripciones. Por ejemplo, en Jaén creo que Vox le podía haber quitado un escaño al PSOE por menos de 300 votos, con lo cual hubiera sido fantástico, para que no vamos a engañar, y no ha ocurrido, y eso pasa en todas partes. Es paradójico, como dice don Isaac, que el Partido Popular ha subido 150.000 votos. O sea, no es que haya... Cada uno mira los resultados y dice, no, es que ha perdido 5 escaños. Más de 1.700.000 votos. Ha subido 150.000 votos. ¿Cuál es el problema, entre comillas? Que no hay ningún problema, pero es que ha subido muchísimo la participación. Y eso sí habla de que se han movilizado tanto la izquierda como la derecha. Pero paradójicamente, no sé si porque, no me ha dado tiempo a verlo mucho, ¿no? Pero sí porque realmente se ha movilizado más la izquierda, o porque les han beneficiado esos restos que en las pasadas elecciones beneficiaron al PP. En este caso no ha sido así, ha sido el factor de Adelante Andalucía. Y en esta historia a mí se me abren dos incógnitas que me preocupan. Uno, con lo que se ha autodefinido, con lo que se ha marcado, con lo que se ha posicionado Juanma Moreno en lo que no iba a hacer, la pregunta es cómo lo va a hacer. Claro, es decir, cómo va a conseguir el apoyo de Vox después de estar, una cosa que dije yo aquí ya hace unos cuantos programas, Juan Manoleando, ¿no? Es que yo creo que eso, no sabes, lo que tú llamas Isaac centrismo, a veces a mí me parece indefinición ideológica, ¿para qué te voy a engañar? ¿No? Es decir, lo piensa mucha gente. Sí, claro, porque es decir, tú puedes ser moderado
sin necesidad de estar desdibujado ideológicamente. Entonces a Juanma Moreno, sinceramente, que no es una persona porque tenga ningún mal rollo con él ni nada por el estilo, y es una persona que a mí me genera que muchas veces no sabes, es un tipo simpático, es un tipo moderado, pero la moderación, que para mí es absolutamente necesaria, porque lo que haces muchas veces te demuestra lo que eres realmente, pero en su caso es una cosa. Entonces ahora se me abre esa incógnita. ¿Cómo va a conseguir la abstención o el voto favorable de Vox? Eso es una incógnita. Y luego hay una segunda cosa que a mí que me preocupa mucho, es la movilización de la izquierda, y en este caso Adelante Andalucía es un partido muy radical. Es un partido muy radical. Es decir, yo estoy encantado con que el PSOE haya perdido y tenga el peor resultado de su historia, pero me preocupa mucho que casi el 10% de los andaluces voten en un partido que es un partido muy radical, y que si llega al gobierno, pues vamos a reírnos nosotros, que no va a llegar de momento, ¿no? Pero entonces, que es más radical de lo que casi conocemos. ¿Cómo es posible que, según parece, no me ha dado tiempo a estudiarlo, pero según parece, han sido las provincias de Sevilla y Cádiz donde realmente Adelante Andalucía, sobre todo en núcleos urbanos de gente joven y, según parece, de estudios universitarios? ¿Cómo es posible que eso pase, ¿no? A mí me sorprende que España esté metida en eso otra vez. Pero bueno, los resultados, ya te digo, yo estoy muy contento por una parte porque la derecha o centro derecha ha vuelto a ganar muy claramente, aunque se hayan perdido algunos escaños. Después de 8 años de gobierno vuelve a estar ahí. Yo creo que efectivamente señora Iza tiene razón cuando dice que hay un conjunto de problemas que la gente quiere solucionar y que están ahí, y que es evidente que el PP no está abordando, o no de la manera tan clara como necesita un espectro muy grande de la población, porque creo que se ha ido al 13 al 14%, ¿no?, de los votos. Es decir, si Adelante Andalucía 10 es mucho, pues 13 es más, ¿no? Y se abre ahí un periodo que realmente yo no descartaría que a lo mejor en un momento dado de alarde Juanma Moreno decida y llevar otra vez a la gente a las elecciones, ¿eh? No, don Julio, por favor, usted. No, que a mí eso es lo que, de verdad, no es una cuestión de siglas. A mí lo que me preocupa es parar procesos, detener procesos que son letales para la estabilidad y el progreso de las sociedades. Es decir, hay algunos procesos abiertos en torno a la inmigración, en torno a la inseguridad, en torno a la propia cultura de la sociedad, a la cultura woke de la sociedad, que es imprescindible pararlos, o será demasiado tarde, como está ocurriendo en muchos países europeos, que ya es demasiado tarde. Y tú no puedes estar hablando de Andalucía, y no recordar que es la comunidad número 17 en Producto Interior Bruto per cápita. Andalucía tiene 24.500 euros per cápita de Producto Interior Bruto frente a 32.000 que tiene la media española. Entonces, oiga, y seguimos igual, seguimos la 17. Andalucía tiene recursos, tiene medios, tiene gentes capaces de poner a Andalucía en otra situación. Andalucía no ha levantado la voz cuando le han condonado la deuda a Cataluña, sino más bien ha dicho, bueno, pues nosotros también. Es decir, desde mi punto de vista, Andalucía tiene una asignatura pendiente, que es de verdad ocupar en España la posición que tiene que ocupar una comunidad con casi 11 millones de habitantes, con unos recursos industriales, agrícolas, tecnológicos, educativos, de una gente que es maravillosa, que es emprendedora, que ha demostrado, mira Málaga lo que ha sido capaz de hacer cuando ha habido el liderazgo de un alcalde, del Partido Popular, por cierto, que ha puesto Málaga en el mapa. Entonces, chico, eso es lo que yo creo honradamente que hay que hablar, al margen de Voxes o de PSOEs o de PPs. Creo que la sociedad andaluza no se merece seguir estando en la cola del Producto Interior Bruto per cápita de España. No lo merece, y debería tener unos gobernantes que apuesten por eso. En el tema educativo lo mismo. Mira los rankings educativos y es que no se comen un colín. ¿Por qué? Pues porque no están poniendo los medios para decirles a sus sociedades que se pueden hacer las cosas de otra manera, y siguen subvenciones y subvenciones y subvenciones. El otro día me decían que había cientos de miles de subvenciones de la Junta de Andalucía, pero subvencionando a ONGs socialistas como el Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad,
No estoy de verdad, no estoy en el análisis partidario, me da igual. Es decir, es verdad lo que habéis dicho ambos. Es decir, la fotografía esta podría haber sido completamente distinta, aunque Luis lo ha explicado esta mañana. Si Salf no sé qué, si el Pac-Man no sé cuántos, si los restos de adelante, vale, lo que queráis. La foto podría haber sido distinta y desde luego la exhibición de poder de cada uno de los líderes también. Pero es lo de menos, es decir, están cambiando las políticas de fondo. ¿Está mejor la sanidad en Andalucía? ¿Está mejor la educación en Andalucía? ¿Está mejor la seguridad en Andalucía? ¿Tienen capacidad de competir los productos de los agricultores de Huelva, los de las fresas o los de Almería? Es decir, ¿tienen capacidad de competir con lo que viene de Marruecos? ¿Pueden hacerlo? ¿Pueden hacerlo en condiciones justas? Yo creo que esa es la cuestión. Yo pues estoy muy de acuerdo con todo lo que he oído, pero con alguna matización. Por ejemplo, ayer daba Juanma Moreno la explicación esa de que bueno, es el reparto de los restos lo que nos ha perjudicado. No es la ley Don ni el reparto de los restos. Ayer bajaron el PSOE, el PP y los de por Andalucía, todos los sumaroides, Izquierda Unida, tal. El que más bajó en porcentaje y en escaños es Juanma Moreno. El PP es el gran damnificado de la jornada, a pesar de que, por supuesto, ha ganado por goleada al Partido Socialista, pero es el que más perdió. Claro, escudarse en lo de no, son los restos. No, oiga, que tenemos el peor gobierno de la historia en Moncloa. Y usted, en lugar de subir, va y baja. Pues, por el amor de Dios. ¡Pah! Y luego, estoy muy de acuerdo con lo que dice don Isaac, de que Juanma Moreno pues representa una forma pues moderada, conciliadora de hacer política y tal. Pero tendría que limar alguna cosa. Ejemplo, la escena aquella que la tengo grabada aquí a fuego en el cerebro, lo de el corazón así de ancho. Ese tipo de gesto, que es la típica falsa superioridad moral del progre, de es que si tú no estás a favor de que yo regale miles de millones de euros a inmigrantes que llegan en avalancha sin ningún control y con ONGs forrándose, entonces es que eres una mala persona y no tienes el corazón así de ancho como yo. No, mire, yo tengo el corazón igual de ancho que usted, pero lo dedico a los de aquí. Primero, la gente de aquí que lo está pasando mal, y con lo que nos sobre, pues oiga, ayudamos al resto del mundo, que estamos todos de acuerdo en que hay que tratar de ser seres humanos. Pero oiga, primero los de aquí, ¿no? Y, por supuesto, no me hable usted con esa superioridad moral, porque es estomagante. Usted no es superior moralmente a mí. Yo a lo mejor podría argumentar que lo soy yo a usted, pero tampoco voy a entrar en ello. Pero, por favor, no se me ponga usted aquí subido en el pedestal como hacen los progres, porque es muy repelente. Entonces, lo que sí pienso es que, además de representar pues una moderación, pues Juanma Moreno es un pragmático. Entonces, pues bueno, ahora habrá entendido que determinadas cosas en el electorado potencial que tiene, pues no funcionan, y que la gente lo que espera es soluciones, además de postureos y conciliación y bonitas palabras. Sí, pero ¿cómo me resuelves el problema? Y como es un como es un pragmático, pues yo creo que no va a tener ningún problema en decir mañana lo contrario de lo que dijo ayer y hacer de la necesidad virtud. Creo, no lo sé. Bueno, eso no es, en mi opinión, no es necesariamente malo en política. No, es bueno, yo lo veo como bueno. De todas formas, yo creo que también habría que hacer una lectura, en mi opinión, en conjunto con relación a los vínculos o a la cohabitación entre Partido Popular y Vox. Esta es la cuarta convocatoria en la que el Partido Popular y Vox están condenados a entenderse. Y a mí eso me parece una buena noticia para España. Es decir, el hecho de que el 55% de los electores andaluces hayan optado por una opción, por una alternativa de centro-derecha o por consolidar algo que viene produciéndose desde que se abrió el ciclo electoral del 21 de diciembre en Extremadura, a mí me parece una buena noticia. Ahora, lo que hay que ver es qué son capaces de hacer con relación a acuerdos, a pactos y a un entendimiento que es la piedra angular de la política en cualquier Estado de Derecho, que es sentarse a hablar. A mí no me parecería
en absoluto alarmante que Vox se integrara con 2 o 3 consejeros en el gobierno de Andalucía. Ya ha ocurrido. No tiene por qué pasar absolutamente nada. Yo estoy con don Julio en que hay una serie de cuestiones que realmente acucian y preocupan a los votantes, y que la mejora, aunque tímida, de Vox hay que leerla en ese sentido, sobre todo también ligada a una cierta censura con relación a esas políticas un poco de perfil, como dicen ustedes, con relación a Juanma Moreno. Pero yo es que creo que Juanma Moreno tiene vocación estructural, es decir, tiene una vocación de generar, digamos, un gobierno con vocación de permanencia y de pervivencia en Andalucía, y a mí no me parece que sea un mal ensayo. Otra cosa es que traslademos lo que está o lo que ha ocurrido anoche en Andalucía al conjunto y sobre todo al liderazgo, al análisis sobre el liderazgo de Alberto Núñez Feijóo. Yo no creo que sea una cuestión, digamos, taxativa, ¿no? El decir que Feijóo ahora mismo lo tiene mucho peor que el sábado. Pero también creo que el Partido Popular tiene que redefinir de algún modo su propia presentación ante la sociedad. Y lo voy a decir muy claro. Yo creo que ahora mismo una moción de Estado, no hablo de censura, hablo de moción de Estado, sería muchísimo más eficaz que asistir a este espectáculo de la resistencia de Pedro Sánchez, que lo que está haciendo es arruinar a este país. Y para eso, el entendimiento entre el Partido Popular y Vox, es decir, de 2 partidos en un espectro ideológico similar, es absolutamente indispensable. Sí que parece bueno que la gente cada vez más vota porque le interesa que alguien resuelva sus problemas. Entre otras cosas porque los problemas cada vez son más acuciantes, y para ciertas personas más acuciantes todavía. Yo no acabo de entender a esas personas que, siendo del Real Madrid, el corazón lo tienen en que pierda el Barcelona. Y para ellos es más importante que pierda el Barcelona casi que gane el Real Madrid. Como hay gente que es más importante ver cómo pierde la derecha que ver cómo gana su partido socialista o su partido de izquierdas. Me parece simplemente verdaderamente estúpido. Y creo que además se tiran piedras contra su propio tejado los que así actúan. Entonces, bueno, ver que la gente va tomando conciencia de que efectivamente hay procesos abiertos que acaban conduciendo al suicidio de las sociedades, eso es muy bueno. Y creo que en Andalucía ese camino también se ha abierto con los resultados de estas elecciones. ¿En qué medida le afecta esto o no a Feijóo? No creo que a Feijóo le pusiera triste ver que Moreno Bonilla no sacó la mayoría absoluta. Más bien, si me pusiera en su pellejo, pensaría que, bueno, pues que tiene a 4 varones territoriales en las mismas condiciones. Y vamos a ver qué hace él, ¿no? Yo creo que esa es porque él no va a sacar mayoría absoluta, por tanto, no le ha debido sentar muy mal que haya uno de sus varones, el más importante, por cierto, porque tiene la comunidad con más población, esté en esta situación. Creo que le viene bien, sinceramente. Porque está sugiriendo, don Julio, que Juanma Moreno podría haber sido, digamos, una especie de rival en ciernes. No creo que sea yo el único que lo piense, pero... Bueno, el caso es que ahora pues vamos a negociaciones en Andalucía con una ventaja, que es que, pues ya saben ustedes que la primera vez que se hace algo pues es complicado, pero una vez que lo has hecho pues te hacen la plantilla y entonces ya luego es cortar, pegar y rellenar, ¿no? Entonces lo de Extremadura fue parto la burra, o sea, ahí me parecía que estaban haciendo la obra del Escorial. Bueno, pues al final salió. Una vez salido lo de Extremadura, lo de Aragón, pues mucho más rápido. Lo de Castilla y León se ha parado por las elecciones andaluzas, pero vamos, no me extrañaría que salieran esta tarde a anunciar que ya tienen el acuerdo. No creo que suceda, pero vamos, que va a ser rapidísimo. Y lo de Andalucía, pues bueno, yo creo que también va a ser bastante rápido. No creo ni que vaya a tontear Juanma Moreno con lo de no, pues Vox debería abstenerse. O sea, no creo que pierdan el tiempo con chorradas. Alguna entrevista, perdón, don Luis, ha concedido Juanma Moreno, también es verdad que en la recta finalísima de la campaña, sugiriendo que con un resultado como el que ha obtenido puede pretender gobernar en solitario.
Yo no lo veo tampoco. Eso era el típico argumento. Me lo deja de ser de cara a la galería. Sí. Efectivamente. Una vez visto lo que ha pasado ayer, que no tiene mayoría absoluta, pues no le quedan más narices que... Bueno, ojo, habría una derivada. Puede pedirle adelante a Andalucía que se abstenga, claro. Entonces los de adelante a Andalucía, como son muy... Montero también, como Montero ayer Montero propuso. Pero yo creo que sería ridículo, ¿no? O sea, no va a ningún lado. Creo que si el PP lanza ese mensaje, pues lo que está diciendo es: sigo sin entender, sigo sin leer correctamente los resultados. Bajo ayer y sigo persistiendo en las políticas. Yo creo que es todo mucho más simple. O sea, los electores han hablado ayer. Queremos que haya acuerdo PP-Vox. Pues pónganse de acuerdo y no maremos más la perdiz. Y concéntrense, por el amor de Dios, en echar al impresentable de la Moncloa, que es el objetivo fundamental. Bueno, pues así a lo tonto modorro hemos llegado a las 9 de la mañana casi. Vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria y continuamos la tertulia, además con entrevista a don Javier Venegas por su nuevo libro. Tu voz, tu libertad, tu radio. Radio Libertad. Un propósito es algo que nos mueve a superarnos. Hace más de 120 años empezamos el nuestro, impulsar la investigación para cuidar la salud de las personas. Pero hay retos que nos exigen una nueva forma de investigar. Nace el Centro de Investigación, donde la inmunología da forma al futuro. Caixa Research Institute, Fundación La Caixa, creer para transformar. Oye, eso de que el Santander me da hasta 400 pavos solo por mi nómina y 2 recibos, ¿es de verdad? Tal cual, 400 euros si traes tu nómina y 2 recibos al Santander. Me renta. ¿Y aún hay tiempo? ¿Dónde veo las condiciones? Hasta el 10 de junio de 2026. El importe está sujeto a retención según la normativa fiscal vigente y tienes todo en bancosantander.es. Vale, pues hoy me nomino. Es el momento. Santander. La doctora Margarita Esteban, especialista en medicina estética con más de 25 años de experiencia en su clínica en Bilbao, llega ahora a Madrid con el tratamiento láser Endolift para rejuvenecimiento facial y corporal. Elimina grasa y tensa la piel sin quirófano, sin baja y en una sola sesión. Visita a Margarita Esteban en la clínica Sandra Oliveira, en la calle Antonio Maura número 7 de Madrid, muy cerca del Retiro, o pide tu cita en el 689-707-317. Margarita Esteban, tu clínica estética de confianza. ¿Sabes que hay 30.000 muertes en España por infartos? ¿Sabes que por cada minuto transcurrido las posibilidades de sobrevivir disminuyen en un 10%? ¿Y sabes que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos, produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Por todo esto, nace el proyecto Protege tu Vida. Tu hogar cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. Ponlo en tu casa. Pide información al teléfono 900-730-061. Recuerda el desfibrilador que salva una vida. Infórmate. 900-730-061. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. 9 de la mañana, 8 de la mañana en Canarias, y tenemos con nosotros a don Javier Venegas. ¿Qué tal está usted, don Javier? Muy buenos días, don Luis. Nada, aquí atento a lo que estabais comentando de Andalucía. Veo que tiene usted ahí un libro que se llama La Guerra Invisible, que creo que ha escrito un tal Javier Venegas. Sí, me parece que lo he escrito yo, entonces, sin darme cuenta. Enséñelo usted a cámara, por favor. ¿Dónde está? A ver. La cámara, pues, allí. Allí. Sí. Publicado por Disidentia. Y que trata sobre la amenaza fundamental que en estos momentos tiene el mundo occidental, que no es el calentamiento global, no. Ni siquiera Juanma Moreno. Ni siquiera Juanma Moreno, no. Sino que es China. Sí, China y nosotros. China y nosotros. ¿Por qué invisible esa amenaza, don Javier? Porque no adopta... Es decir, vamos a ver, me gustaría empezar por el principio. Durante muchos años nos dijeron que, bueno, pues que
que China acabaría pareciéndose a Occidente. Es decir, que la apertura de los mercados traería una apertura también de los regímenes chinos, como el chino, especialmente el chino, y que el globalismo, la globalización, acabaría diluyendo las diferencias políticas, ¿no? De hecho, esa fue un poco la apuesta de Kissinger, ¿no? Una apuesta en general, no solo de Kissinger, es una apuesta de largo plazo. Yo creo que es en general una apuesta que Kissinger pudo haberla verbalizado y la pudo haber estructurado un poco mejor, pero yo creo que es en general la apuesta que cosa se era, hace. si se hacen un poco capitalistas, inevitablemente el liberalismo político terminará triunfando en China. Más que liberalismo, porque aquí tiene sus propias, es un país muy especial, particular, pero sí una apertura, una cierta apertura, ¿no? Y hasta 2012 parecía que podía ser, hasta 2011, hasta que llega Xi Jinping, ¿no? No, o sea, el Xi Jinping es una vuelta de tuerca. Aquí en el libro se analiza bastante, pero aquí la bofetada de realidad fue en 1989, así muy prontito, cuando ocurre lo de la plaza de Tiananmen. Sí, lo que ocurre en la plaza de Tiananmen, que supuso también durante un tiempo, y es verdad, un repudio de China a nivel internacional, un cierre de filas frente a China, pero no supuso un cambio de fondo. Entonces, esa idea de que China, cuanto más próspera y rica fuera, más se occidentalizaría, pues sabe que, don Luis, que ha ocurrido justamente al revés. Es Occidente el que se ha sinizado, ¿no? Sí, es el Occidente el que se ha sinizado, y es la guerra invisible, porque es la guerra invisible de China, porque no adopta las formas clásicas de poder, no vamos a ver realmente una ocupación de ejércitos, ¿no? ni una ocupación militar, ni vamos a ver tampoco una expresión muy cruda del poder en sus formas visibles, como es la censura a nivel global, la ideología vendida de forma tosca. No, es mucho más sutil, y el libro se remonta al Berlín de los años 20, a un personaje, es por donde empieza, a un personaje. Berlín 1920, sí, porque es el método que está empleando China. ¿Quién pare ese método en 1920? Wilhelm Jusenberg, que es un comunista, un tipo muy listo, que entiende que Occidente es una sociedad demasiado sofisticada como para imponer el comunismo de una forma tosca, ¿no? Como la revolución del proletariado, nada, eso no. Sí, que solo eso funciona con gente muy desinformada o las masas desinformadas, pero que Occidente tiene una élite mucho más sibarita, mucho más atraída por cuestiones morales, por cuestiones más elevadas. Entonces, Jusenberg, que es un tipo listo, construye lo que él mismo llama el club de los inocentes, que es... Entonces, él lo que vende, lo que empieza a vender, son ideas que parezcan moralmente aceptables, elevadas, que sean atractivas, y convence a un montón de intelectuales, entre ellos Ernest Hemingway, e incluso Albert Einstein, pues que son ideas tan positivas para la sociedad, un progreso, las vende como un progreso muy humanista, que les convence de que son ideas de los propios intelectuales, porque las ven elevadas y las incorporan como suyas. Ejemplo, el pacifismo. ¿Quién no va a estar en contra del pacifismo? Pero claro, cuando el concepto de pacifismo se lo apropia pues algún régimen totalitario, y entonces lo que hace es dedicarse a fomentar el pacifismo en el sistema capitalista, en el adversario, pues entonces se convierte una idea que es buena en un arma de destrucción, ¿no? Pues ese método, que es un método bastante funcional, la verdad, muy exitoso, no muere con Jusenberg, que es un hombre que muere en circunstancias bastante siniestras, ¿no? Igual que fue un poco su vida. Hay dos versiones, uno que lo asesinaron los propios nazis, otro que lo asesinó Stalin, es decir, porque ambos se la tenían jurada, pero el método de Jusenberg no muere con él. El método de Jusenberg se queda en el cajón, y como el libro va explicando, por ejemplo, esa idea de vender conceptos elevados,
conceptos que son fácilmente asumibles, y esa forma de mover el foco, ¿no?, entre lo que no se prohíben las cosas que uno quiere decir, sino que se mueve el foco hacia aquellas que se deben decir, y las otras quedan poco a poco arrinconadas. Pues, por ejemplo, lo podemos trasladar perfectamente a la transición energética, que es uno de los elementos que el libro aborda, y sobre todo aborda la mecánica extraordinaria con la que esa transición energética, que está dando tanto poder a China y tanta dependencia a Europa especialmente, pues es una idea que la gente mira mucho las universidades, pero hay que mirar a los think tanks. Y ahí el libro explica uno de los think tanks fundamentales de la introducción de todas estas normativas de la transición energética, la jerarquía además moral de una serie de inversiones, ¿no? Es decir, se puede invertir en paneles solares, pero no en prospecciones petrolíferas. Es decir, a través de un think tank especialmente espectacular que está, ¿qué es? IDDRI, el libro lo explica, está en París, y donde casualmente investigando, el libro lo pone, pues nos vamos a encontrar que allí hay un equipo de trabajo, unos investigadores, científicos, académicos, que todos ellos cooperan para establecer una transición hacia carbono, emisiones cero de carbono, y que casualmente yo, tirando del hilo dentro del propio think tank, me encuentro con una cantidad de nombres chinos que alucinas. Bueno, es decir, y aquí el libro también explica por qué eso, dice, bueno, pues serán académicos chinos, ¿por qué no van a cooperar? Es decir, no hay nada ilegal, es algo normal. La cuestión es entender luego cómo funciona el propio régimen chino, es decir, cuál es la filosofía del régimen chino, que es completamente distinto a cualquiera que conocemos. Se dedican a decirle a Occidente, chico, tienes que dejar de emitir carbono a la atmósfera porque nos vamos a chicharrar todos. Y luego, mientras tanto, China abriendo 2 centrales de carbón cada semana. Pum, exacto, pum. Exacto. Es decir, lo estamos viendo ahora mismo con lo del estrecho de Hormuz, que en realidad el precio del petróleo no se ha disparado tanto como era de prever, por la sencilla razón de que China no está teniendo esa demanda que venía de Irán, ese petróleo que venía de Irán, pues no lo está sustituyendo por ahora con otras compras en otros lugares. ¿Por qué? Por muchas razones, algunas de ellas no tan estupendas como puede parecer, pero una de ellas es la cantidad de procesadoras, o sea, de centrales térmicas de carbón o de industria para elaborar los derivados del petróleo, pero a través del carbón. Es lo que está haciendo China. Petróleo sintético, sí, plásticos, poliestilenos, todo ese tipo de materiales que son indispensables para la industria y para la vida, lo están sacando de allí. Eso del petróleo sintético es especialmente relevante porque solo ha habido 3 veces en la historia que un país se ha puesto a abrir centrales de petróleo sintético, que básicamente es, si tienes mucho carbón, puedes, mediante un par de métodos que inventaron alemanes en los años 1920, puedes transformarlo en petróleo. Lo que pasa es que es más caro que extraer el petróleo ya hecho de la tierra, ¿no? Entonces, ¿en qué circunstancias puede tener sentido que tú fabriques petróleo sintético? Pues cuando tú no tienes petróleo propio y temes que alguien te pueda boicotear las compras. ¿Quién lo hizo? La Alemania nazi. Hitler abrió, como me parece, fueron 42 plantas de generación de petróleo sintético. La Sudáfrica, sometida al bloqueo por el apartheid, también abrió fábricas de petróleo sintético, y ahora China las está abriendo también como si no hubiera un mañana. Sí, porque además tienen una ventaja, que es ellos tienen unos costes laborales muchísimo más bajos, el precio del petróleo también está más alto, lo cual la diferencia, el gap entre el coste de elaborarlo, ese tipo de productos con carbón a elaborarlo con petróleo se acorta, y además ellos tienen una industria masiva. Entonces, los costes, la economía de escala es buena para ese tipo de operaciones. El libro también tiene una parte 3, tiene 4 partes, pero la parte 3 es exclusivamente sobre España, que se titula La anomalía española, porque es una anomalía colosal, y de la que se habla demasiado poco, entre otras porque China no deja de ser una superpotencia con mucho dinero y con mucha voluntad de inversión. Que también tiene trampa. El libro también explica, cuidadito con la inversión china, cuidadito con lo que está ocurriendo en España con China, porque ahora mismo podemos ver en las noticias que están ocurriendo cosas impensables hace unos años. Por ejemplo, que líneas enteras de factorías, de fábricas alemanas, en el propio corazón de Alemania, estén básicamente subcontratadas por marcas chinas. Porque la transición energética ha llevado a una situación
de quiebra sistémica de la industria europea, y lo que están haciendo los alemanes, es decir, bueno, pues vamos a salvar empleos. ¿Cómo podemos salvar empleos? No tener que despedir a todo el mundo, pues simplemente es subarrendando, o de alguna manera haciendo joint ventures con marcas chinas o empresas chinas. En España está ocurriendo también. Foreign Almusafes va a empezar a fabricar bajo su propia marca, en esencia, vehículos que internamente son prácticamente chinos. Y esto tiene un efecto brutal, y el libro lo va a explicar, porque acuérdese de Don Luis, de aquella época en la que desde las instancias más elevadas de nuestra tecnocracia se nos decía que fabricar era una cosa ya de pobres, ¿no? Era algo muy sucio, y que había que ir a la terciarización de la economía, al sector servicios, que era la parte, digamos, de más valor añadido de cara al futuro. Bueno, eso ha sido un error garrafal, porque China ha comprendido algo mucho más antiguo: quien controla la producción controla la dependencia, y quien controla la dependencia controla a los demás. Y esa es la que estamos. Respecto al libro, estudia muy bien, también analiza muy bien el papel de España, como digo, que es una plataforma. Una vez que Orbán pierde las elecciones, era un buen aliado de China en Europa, España pasa a ser la plataforma fundamental de la inversión china, de la proyección de China en Europa. Es donde más se está volcando. Hace un repaso de las claves de la visita, que es para mí una visita más enigmática y por otro lado más reveladora de las 4 que ha hecho de Pedro Sánchez a China, que estuvo allí en la Gran Casa del Pueblo con Xi Jinping. La Gran Casa del Pueblo es un eufemismo, porque allí el pueblo no pinta nada, es decir, es la Gran Casa del Partido Comunista, y donde Pedro Sánchez quedó alucinado y maravillado por un sistema político, por un modelo en el que realmente no hay contrapesos al poder, ¿no? Es decir, ahí el que tiene el poder lo tiene todo. Sí, eso le mola a Sánchez, ¿verdad? No, ver aquel... ¿Y de dónde hay que firmar? Exacto. Ver aquel edificio con aquellas columnas colosales, infinitas, saliendo allí y tal, diciendo con Xi Jinping aquel despliegue. Yo creo que a Sánchez ya le ha convencido del todo, ¿no? Ya estaba convencido, porque el libro también lo va a explicar. Hombre, tiene quien convencerlo. Sí. No, es que es un lo vemos desde un punto de vista oportunista. Sánchez es un oportunista y se agarrará a cualquier oportunidad que le surja táctica. Pero la relación de España con China no es oportunista solamente. Es una relación, es una operación de largo plazo. Es una operación que lleva ya bastante tiempo, más de 2 décadas en funcionamiento, desde José Luis Rodríguez Zapatero, que firma aquel convenio estratégico, que no es un contenido... no tiene un contenido vacío, sino que está lleno de iniciativas reales sobre el terreno. Y lo que hace Pedro Sánchez con esa visita es dar un paso más en esa relación, porque él ya habla de una consolidación de esa relación. Hablamos de Huawei, aparece en el libro Huawei, y la terrible y brutal presencia de Huawei en España. Y digo brutal porque tiene un acceso a una serie de sistemas de seguridad nacional, bueno, completamente que nos salieron alucinados. Acabo de leer ayer, me parece que era cuando salía la noticia de que Huawei va a analizar los resultados de las pruebas genéticas de 800.000 españoles. Yo lo vi y dije, bueno, ¿a dónde puedo ir para decir que no doy permiso para que se entregue al gobierno chino mis datos genéticos? ¿Qué leches, no? Porque no sé qué leches es lo que van a hacer. No, dicen que simplemente son los componentes, los servidores y el sistema, y que una monitorización y el control está en el gobierno español. Pero bueno, ya me quedo tranquilo. Lo seguimos estropeando. El libro también va ahí. Yo creo que es un libro... Vamos, no es porque lo haya escrito yo, que también, pero yo creo que es un libro imprescindible, porque está muy desviado el foco realmente de lo que está pasando en España. Don Javier, aparte de que me escribe como Los Ángeles, luego pues analiza los temas enormemente a fondo. Entonces... Sí, gracias, pero vamos, mi trabajo me cuesta. Y hay una labor de prospección profunda. Por ejemplo, en Huawei he estado investigando los orígenes de la empresa, quién es su fundador, qué psicología tiene, que es Ren Xinfen, es el fundador y el CEO actual, el presidente de la compañía. Es un tipo que viene del Ejército Popular de Liberación, o sea, el Ejército Popular chino.
Él se alista en el cuerpo de ingenieros, desde el principio trabaja en proyectos relacionados con la cuestión industrial y es un tipo que dirige una empresa que, entre otras cosas, tiene, hablando de que vamos a controlar los servidores de Huawei porque nosotros tenemos la llave, habla de una investigación muy reciente en Estados Unidos por expertos independientes, el libro lo explica paso a paso, de cómo examinado los equipos que había en Estados Unidos de Huawei, más del 50% tenían puertas traseras. Es decir, puedes tener un error de software, pero realmente ese porcentaje de vulnerabilidades, que son en realidad puertas traseras que alguien tiene la llave, es completamente inusual, no se da en ninguna circunstancia, ¿no? Y aparte de todo, pues Huawei es una empresa que en un momento dado tiene, y el libro va explicando paso a paso, tiene auténticas situaciones chuscas, narices, incluso de robar a un operador, creo que es alemán, ahora mismo no me acuerdo, incluso de entrar y tenían un robot que llaman Tapi, que era un robot de telefonía móvil, incluso colarse donde estaba ese robot y robar piezas para copiarlas. Y una cultura empresarial, que también hay una sentencia en ese sentido en los tribunales norteamericanos, de que esta empresa no es que tuviera ciberpiratas o cosas así, o expertos en la materia del espionaje industrial, sino que incentivaba que sus propios empleados, así indiscriminadamente, hicieran espionaje industrial. Es decir, era la cultura de la empresa. Es decir, y este hombre es el que le dice a Xi Jinping, no te preocupes porque mi empresa se ha comprometido con el Partido Comunista Chino a llevar adelante todas las políticas del Partido Comunista Chino en cuestión tecnológica. Es decir, eso no es una declaración, la viste como una declaración, digamos, de CEO, del mundo empresarial, pero en realidad es un soldado de Xi Jinping poniéndose firmes, ¿no? Y esa es la compañía que opera aquí. Y hay muchas contradicciones y muchos hitos en esa parte 3 que yo creo que es clave y sinceramente me parece asombroso. Yo creo, claro, que el poderoso caballero es don dinero y mucha gente pues no habla mucho. No vamos a hacer spoilers porque lo que tiene que hacer es comprárselo a la gente. La Guerra Invisible, autor don Javier Venegas, editorial Disidentia. Está en Amazon.com y .es y lo tenéis en ebook y en papel. Pues no vamos a hacer spoilers, pero supongo yo que analiza usted en el libro la duda fundamental. ¿Por qué hace Sánchez lo que hace? ¿Por qué no se entrega a China? Porque no solo Sánchez, es decir, es el Partido Socialista. Y no es solo el Partido Socialista, hay una connivencia, hay una mirar hacia otro lado, en general, digamos, en la política española. ¿Por qué? Porque todos los políticos quieren hacer anuncios de que abren una factoría, aunque sea de Chichinabo, en un lugar, y lo que quieren es el anuncio y la propaganda del momento sin ver las consecuencias. Explica aquí el libro también cuál es el modelo industrial chino de cara al exterior. Es decir, lo que está haciendo China, y hay ejemplos, los pongo por ejemplos, por casos, con nombres, lugares, fechas, que en realidad China está convirtiendo a Europa en una especie de nave industrial. Es decir, ¿qué significa esto? Que nos alquilan como nave industrial, instalan sus fábricas, traen sus componentes de China, y aquí a lo sumo lo que están contratando son, por así decir, braceros, ensambladores. Es decir, no hay ninguna aportación a la cadena de valor. No es como Volkswagen cuando vino aquí a España, que formaba a nuestros jóvenes ingenieros, y de hecho españoles acaban siendo directivos de la propia compañía, y venían casi todos o de la cuestión de comunicación o básicamente de la ingeniería, eran ingenieros. Los formó y dio generó aquí un cuerpo de ingenieros del sector de la automotriz muy bien formado. China no. China tiene tiene una serie de leyes en su propio país, tiene 4 leyes que operan en el sentido completamente contrario, y no 4 leyes menores, son 4 leyes, digamos, casi como podríamos entenderlo a nivel occidental o español, sobre todo, como leyes orgánicas, ¿no? Las leyes fundamentales del partido. Exacto, en cuanto a los ciudadanos chinos en el exterior y la relación de los ciudadanos chinos con el Estado chino. Es decir, potencialmente eso llama, el libro le pone el nombre, que es el Frente Amplio. Es una filosofía en donde toda empresa, donde todo individuo, en realidad debe reportar y debe facilitar información
al Partido Comunista Chino, en última instancia. Ante cualquier requerimiento. El libro pone algún ejemplo de cómo eso en Occidente es mucho más difícil y en cambio en China es, digamos, la tónica habitual. Eso significa que básicamente, pues lo que usted dice, van a manejar nuestro ADN, bueno, pues la información va a ir en una única dirección. Queramos o no, tengamos Don pruebas. Javier, o no. ¿el gobierno chino cree que los seres humanos tienen derechos previos a estar en sociedad? No. Pues entonces no podemos hablar con ellos. No podemos seguir hablando con ellos. Es decir, podemos seguir hablando y vamos a seguir hablando porque es lo que hay. Pero, sinceramente, no nos entenderemos. Hay un capítulo sobre... Porque, claro, si usted va a pensar, usted piensa sobre sus propios ciudadanos que no son portadores de derechos inalienables previos a vivir en sociedad o a vivir en un Estado. Si usted piensa eso, ¿qué va a pensar de mis derechos? El día que tenga que usted opinar o actuar sobre mis derechos, si los propios ciudadanos que usted tiene no tienen derechos. Bueno, se los otorga usted. Porque ¿Y en ellos función hacen de la qué se cadena los inversa, otorga usted? Lo invierten. Por eso... Es decir, el Estado es el depositario de los derechos y el Estado defiende y tutela con el amor del Estado a cada ciudadano chino. Pues estamos jodidos, don Javier. Bueno, hay una parte interesante que es también cómo se ha infiltrado la comunicación china en todos los medios occidentales mediante convenios. Explico los convenios. ¿Te refieres a mediante dinero? Sí, acuerdos. Vale, sí. Perfectamente legales. No estoy hablando de nada ilegal. Pero de dinero. De dinero, lógicamente. Hablo de grandes... Han sido comprados. Sorprenderán algunos nombres de algunos medios nacionales e internacionales que han suscrito esos convenios. Sí. Sorprenderá también que las agencias de comunicación, las que venden contenidos a los medios, prácticamente las principales, francesas, españolas y de otros países, tienen convenio con una entidad que es china, que es una agencia, supuestamente agencia de comunicación, pero que es el aparato de propaganda del Partido Comunista Chino, porque ahí en China hay que entender que los medios no fiscalizan al poder, los medios trabajan al servicio del poder. Por eso veremos constantemente esa típica noticia: China inventa un cohete que puede dar la vuelta a Marte y llegar en 24 horas, ¿no? Ese tipo de noticias tan estupendas. China por fin soluciona el problema de la moto que no se cae. China consigue no sé qué. Sí, como es lo de Cuba, tiene la mejor sanidad del mundo. No sabe cómo me apetece leer su libro. Pues yo... Lo voy a poner esta misma tarde. Porque además me gusta, ya me dirá qué le parece. Me gusta mucho cómo escribe usted, don Javier. Muchas gracias. Y cómo analiza. De todas maneras, una de las cosas que ha dicho Javier, que es así, es el tema de China económicamente, realmente para donde va es absolutamente irrelevante, pero es una economía que luego permee a la sociedad donde están ellos. Me refiero, tú si te fijas, y yo lo veo en mi barrio, que está además, está Hawái, y lo veo, hay mucha colonia china, que es, por otra parte, yo creo que es una de sus estrategias, nunca dan ningún problema. Entonces, pasan desapercibidos. Sus trabajadores son siempre chinos. O sea, tú no ves trabajadores. Hay alguno, pero da igual que te metas en un restaurante, que te metas en Huawei, que te metas donde quiera. No se suelen nunca relacionar con la gente de la cultura que está. Ellos se relacionan entre sí. En los préstamos no se los piden a los bancos españoles. Las empresas, por ejemplo, es que no voy a decir dónde, pero allí en mi barrio lo vi, que utilizan para hacer los portes o los que traen el material son chinas, o sea, no son empresas españolas, entonces eso no permea. Entonces, cuando se habla de esa asociación estratégica por ejemplo, con Pedro Sánchez, solamente hay dos cosas que yo veo. Por una parte, el beneficio económico particular que sacan todos estos de los think tanks famosos que ya conocemos, que trabajan para China, que eso sí, pero no permea a la sociedad española. Y luego, por otra parte, que yo creo que Pedro Sánchez, conociendo cuáles son sus superpoderes, ¿no? Sus superpoderes de personalidad y psicológicos, yo creo que él le está haciendo el caldo gordo a China, pero no por un tema económico y porque España saque nada, sino porque yo creo que él personalmente cree que China le va a ayudar a mantenerse en el poder, porque lógicamente si yo fuera China no quisiera perder a Pedro Sánchez. Ahora mismo nos han metido un tío que es un caballo de Troya en la Unión Europea, en el mundo occidental en general, etcétera, y entonces él considera que China, con la propaganda,
con la superioridad tecnológica, con las redes sociales, con los bots, con su influencia política, e incluso si algún día pasa algo en España que no queremos que pase, va a tener el apoyo político de China, que no es menor, o sea, es un apoyo muy importante. Lo mismo que ha tenido Irán hasta ahora. Entonces, yo hice una foto con inteligencia artificial que no saqué, pero que la tengo aquí en el teléfono, cuando se reunieron Putin, Xi Jinping y el de Corea del Norte, que le puse a él también en esa fotografía, que suben ellos subiendo unas escaleras. Eso es lo que le gustaría a Pedro Sánchez. Entonces, él, yo creo que busca eso. Cuando China tiene sus planes, pero Pedro Sánchez también tiene los suyos, no nos vamos a engañar. Aparte Jaime, de que no va descaminado, pero es que va más allá. Bueno, Irán, el libro lo va desvelando en esa Pues no parte. nos lo cuentes, porque yo también me lo voy a leer, porque me leí el otro tuyo, que era buenísimo también, uno de ellos, no me acuerdo ahora cómo era el nombre, que tenía la tapa roja, ¿te acuerdas? Sí, la ideología. Yo soy el Invisible Man. O sea, bueno, pues es invisible. Pues eso. Una pregunta muy, muy concreta, Javier. ¿China juega con su pasado colonial para, digamos, tratar de cobrarse venganza en los tiempos actuales con Occidente? Tiene dos discursos. No, yo creo que simplemente es una voluntad de poder y que se ha exacerbado muchísimo con Xi Jinping. Fijaos, por ejemplo, lo hemos visto con la visita de Donald Trump. Es decir, la escenografía ha sido brutal. Es decir, es una demostración de que China conoce el método de Münzenberg. Es decir, no sé si específicamente por él, pero ha cogido ese método. Y lo que entiende China es que lo que importa en la realidad política son las percepciones. Es decir, los gestos, lo que se percibe, no el trasfondo. El fenómeno. Sí, es decir, hemos visto imágenes en las que constantemente Xi Jinping, que es un tipo que mide alrededor de 1,75, y Donald Trump, creo que ronda en 1,90, en las que parecía o que medía lo mismo o que incluso medía más. Sí, bueno, hay un detalle muy bueno de la visita, para que Marco Rubio se supone que está sometido a sanciones por el régimen chino desde hace años. Entonces, a este viaje dijo Estados Unidos que si no permitían entrar a Marco Rubio, ni de coña, no había viaje, con lo cual le han permitido entrar por el procedimiento de cambiarle el nombre. Es decir, como si aquí decimos, ha venido a España de visita don Marco Nubio. No está en la lista de gente prohibida la entrada. Y luego, en las imágenes que sacaba la televisión china, donde se ve al grupo de americanos... No está Marco Rubio. Marco Rubio está tapado por un poste de la luz. Siempre toman el ángulo para que no se viera a Xi Jinping estrechando la mano. Más sintomático fue cuando recibe a toda la delegación norteamericana y a todos les da la bienvenida, menos a Marco Rubio, que no dice ni pío Xi Jinping cuando le estrecha la mano. Se calla. Es decir, eso es la política de gestos. ¿Qué le ha parecido lo de que Trump y toda su delegación no hayan comido ni un grano de arroz en China? Se llevaron toda la comida desde Estados Unidos, sus propios chefs no han bebido ni agua mineral embotellada dada por los chinos. Han hecho más. Cuando iban subiendo al avión, el servicio secreto les pedía cualquier objeto que le hubiesen regalado, es decir, como si fuera un clip, a una bolsa de esas Faraday, lo que sea, y les quitaron todo. O sea, los quitaron, dijeron que cualquier regalo, lo que fuera, no podía subir al avión. Porque a saber qué contiene. No, pero es que es normal. Hay imágenes que circulan también en redes que de verdad espero que parecen verdaderas, de las camareras en el acto de los discursos, después de los discursos de la cena o comida. Sí, camareras que están como si fueran androides entre medias de las conversaciones. Fíjate, te voy a contar, escuchando. Voy a contar una anécdota para que veáis esto que estamos hablando de cómo se someten los chinos en el exterior al poder del partido. En mi barrio, que os he dicho que hay una gran colonia china, uno de los... tenía un bazar, uno de los padres, y tuvo una hija que nació en España, se educó en España, hablaba español, era española, hablaba español como nosotros, ¿no? Y en cierta ocasión en la clase de mi hijo pusieron una bandera nacional, una bandera española. Pues hubo que quitarla. Hubo que quitarla porque esta chiquita se quejó y dijo que le ofendía la bandera española, donde ella había nacido, donde ella vivía, donde ella recibía la educación, donde ella recibía la sanidad. Por supuesto, esos muchachos se fueron ya hace años al extranjero porque tienen otra particularidad, y es que ellos en el mismo negocio no se están mucho tiempo. A mí me han dicho, no sé si es así, puede ser mentira, esto seguro que es matizable, 5 años, y a 5 años se van a otro sitio, ahora ni siquiera están en España, ¿no? Pero no se sienten, ni se integran, ni se consideran
que es verdad que no solo pasa con China, podemos hablar, por ejemplo, también de los marroquíes, que tampoco se sienten, aunque hayan nacido aquí, se sienten españoles. Bueno, si ni en Cataluña ni en el País Vasco nos sentimos españoles. Quiero decir que ese control que has dicho tú, esto yo lo he vivido en primera persona. O sea, es verdad que puede ser un caso y que hay en España una colonia amplísima. No, pero es que la clave es lo que estás diciendo. Pero es que no es... O sea, a mí me da la impresión de que es muy integrado, o sea, incluso una persona de origen chino súper integrada, que además le guste este país y lo quiera, sí, y tal, y no tenga un especial afecto por el Partido Comunista Chino ni tal, pero en última instancia lo que existe es la coerción. La coerción. Sí. Hay mucha gente que tiene familia en China y el Estado chino no se anda con chiquitas. Es decir, lo que en última instancia está ocurriendo es que incluso esa persona sea persona perfectamente integrada, con un carácter espléndido, una persona maravillosa, y en última instancia es un rehén. Es decir, es una persona que va a obedecer en última instancia a lo que le indique el frente, ¿no? El partido, sí, el partido. El frente en el exterior. Y es así, y de hecho propios chinos que han escapado, que están exiliados, te lo van a explicar. De hecho son gente perseguida, ¿no? Y es una forma muy difícil de salir, es imposible salir, salvo que te la juegues, como hacen algunos poquitos, que se la juegan y se convierten en exiliados y con mucho cuidado pues viven un poco como en cierta clandestinidad, ¿no? Pero el problema, y volviendo a España, que es la parte que yo creo que puede ser interesante, yo creo que el libro en general va a abrir los ojos a muchas personas, porque luego también hablo del desplome demográfico de China, que es brutal, y cómo esa política que no reconoce derechos en las personas, sino que los derechos son titularidad del Estado, es decir, del gran gobierno que vela por todos los chinos, de la política del hijo único. Es decir, las consecuencias, hay un caso especialmente detallado, verdaderamente bestial, verdaderamente brutal, que pone en evidencia todo, incluso pues eso, como el Estado chino te obliga a abortar. A las niñas. Sí. Específicamente a las niñas durante muchos años. Al segundo hijo. Viene el segundo hijo y básicamente, bueno, esa es otra de las consecuencias que explica el libro, es, digamos, el desequilibrio de sexos que hay en China. Es decir, hay un déficit de mujeres enorme, es decir, hay mucho varón y muy poca mujer. Claro, los querían para el campo, como decía el chiste. Y dice, ¿qué hijo más feo tienes? Y dices, igual si lo quiero para el campo. Pues eso, montaban en Tudela. Pues bueno, esto lo querían para el campo. Soldados. Recordemos. Soldados. Sí, claro. Recordemos los datos del libro. La guerra invisible, autor don Javier Venegas, editorial Disidentia. Enséñelo usted un poquito a cámara. En Amazon.es, en ebook y en papel. Después del de Alain Peyrefitte del 73, el de Cuando China despierte, yo creo que este es el hito, ¿no? Lo estoy traduciendo al inglés, ahora lo vamos. ¿Este? Sí, además en versión un poquito extendida, porque para el mercado americano, a ver si... Es muy importante, Javier, es muy importante que la gente conozca, porque son una verdadera incógnita para nosotros. Es decir, la lengua constituye una barrera tan infranqueable que la mayoría de la gente, para ellos China es algo incomprensible. Es que el libro intenta no demonizar, no es un libro combativo de vamos a luchar, simplemente poner en la mesa sobre todo cuál es la dinámica, ¿qué es lo que hay? La filosofía, que realmente China no es, Xi Jinping no es un presidente, Xi Jinping es el gran guía, es el líder supremo y no es un presidente homologable a un presidente occidental, porque no lo ha votado no ya el público, ni siquiera el Parlamento. Pero fíjate que Peyrefitte, cuando escribe el libro, él plantea fundamentalmente qué es lo que puede hacer China en función de un crecimiento demográfico imparable como el que en ese momento se proyectaba para China. Hoy, todas las proyecciones hay que hacerlas sobre un decrecimiento imparable. Imparable. Es que tienen un problema gordísimo. Es decir, estamos hablando de que pueden irse a 700, de 1.400 y pico millones, se pueden ir a 700 millones a final del siglo. Es decir, a la mitad de población. Eso requiere un análisis. Los siglos se podrían quedar en menos de 100 millones. Imagínate. Es decir, imagínese, don Julio, el nivel de presión que tiene la sociedad, porque luego el libro también toca, cuidado con China, no apoyarse mucho en ella, que es posiblemente uno de los
estados o países superpotencias más inestables ahora mismo, internamente. Claro. Es una bomba de relojería, tiene 4 crisis paralelas. Y 5 usos horarios dentro del país. Exacto. O sea que a ver quién rayos establece, se coordina. Bueno, eso dentro de lo que cabe. Pero es que tienen alabado a los indios, y de los indios no hemos hablado. Y los indios sí que van a tener 1.500, bueno, ya tienen más población que China. Sí, pero también van a entrar en la curva de descenso demográfico. Es imparable. Desgraciadamente eso es un tema que merece un tratamiento aparte. Pero fíjese usted la carga que va a tener China. Simplemente el año pasado, en 2025 creo que fue, se jubiló en China el equivalente a toda la población de Alemania. Y el reemplazo no llega. China no es, tenemos que quitar muchos mitos. El mito de superpotencia imparable que va a gobernar el siglo XXI, eso, el libro hace una apuesta y dice, China no va a gobernar el mundo en el siglo XXI. Y hay que entender que el libro explica digamos, un poco las grandes diferencias que hay en ese aspecto, porque hay mucha gente que está, incluso intelectuales, incluso políticos, que ven a China como una tecnocracia. China no es una tecnocracia. China es una dictadura apestosa de partido único. Es una dictadura de partido único, ya está. Bueno, muchísimas gracias, don Javier. Vosotros. Compren el libro La Pero Guerra Invisible. Bueno, si tiene que hacer otras cosas puede irse, y si no, se puede usted quedar. Pausa publicitaria y seguimos. Tu voz, tu libertad, tu radio. Radio Libertad. Si tú también piensas que España está viniéndose abajo, y si tú también piensas que hay que empezar de nuevo, reiniciarla, tienes que venir el martes 19 de mayo a las 7:30 de la tarde en el Club de Amigos a la presentación de mi último libro, que se llama precisamente así, Reiniciar España. ¿Quieres acompañarnos? Pues nada más sencillo. Llama por teléfono al 916162464, 916162464, o manda un correo a clubdeamigos@clubdeamigos.org. Un propósito es algo que nos mueve a superarnos. Hace más de 120 años empezamos el nuestro, impulsar la investigación para cuidar la salud de las personas. Pero hay retos que nos exigen una nueva forma de investigar. Nace el Centro de Investigación, donde la inmunología da forma al futuro. Caixa Research Institute, Fundación La Caixa, creer para transformar. Radio Libertad. A un clic de distancia. El DHA omega 3 es clave en el funcionamiento normal del cerebro, la visión y el corazón. Si te preocupa el deterioro asociado a la edad, debes tomar DHA. El DHA de Mederi Nutrición tiene certificación IFOS, máximo estándar de pureza y calidad. Busca DHA Pure NPD1 o visita ahora mederinutrición.com. Muchas enfermedades somáticas del tracto digestivo, epidérmicas, de la columna vertebral, endocrinas, coronarias, tienen su origen en desequilibrios provocados por el moving, el estrés y problemas vivenciales, que se podrían paliar o evitar cuando, sin prejuicios ni estigmas, se acudiera con toda naturalidad al psiquiatra. Es un consejo del Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís y la Comunidad Terapéutica San Antonio, de Málaga. La doctora Iradier, especialista del Instituto de Microcirugía Ocular, IMO, Grupo Miranza en Madrid, utiliza el tratamiento más eficaz para la enfermedad del ojo seco con la nueva tecnología de luz pulsada óptima IPL. Con centenares de pacientes tratados y excelentes resultados, la doctora Iradier es referente en España de esta innovación oftalmológica. Doctora Iradier en IMO, Grupo Miranza. Teléfono 910-783-783. Calle Valle de Pinares Llanos 3, Mirasierra, Madrid. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Bueno, comentaba yo en las noticias de las 8 que si aquí estamos mal, en otros sitios ya ni les cuento. Hay un caso espectacular. Bueno, no, esperen, les voy a contar otro caso también muy espectacular. ¿Saben ustedes que en California pues se seguía un sistema muy curioso para las primarias a gobernador? Desde hace 15 años el sistema era único,
en lugar de hacer el Partido Republicano unas primarias para elegir su candidato y el Partido Demócrata otras primarias para elegir el suyo, decidieron, los del Partido Demócrata, hacer primarias que tenían que ser conjuntas, primarias abiertas. Resultado, siempre quedaban los dos primeros en esas primarias abiertas del Partido Demócrata, con lo cual las elecciones a gobernador eran entre un candidato del Partido Demócrata y un candidato del Partido Demócrata. Se pueden ustedes imaginar la incertidumbre de aquellas elecciones. Ganaba, ¿no? El demócrata, ¿no? Ganaba el demócrata, para sorpresa de todo el mundo. No, ya me quedo más bueno, pues ahora resulta, amigo, que hacen sus primarias y los que van por delante son dos republicanos, con lo cual, de repente, pues se van a encontrar con que candidato a gobernador va a competir uno del Partido Republicano con otro del Partido Republicano y nadie sabe qué partido va a ganar, ¿no? Ya verás cuando gane el demócrata. Entonces, ¿qué han hecho los demócratas? Meter inmediatamente una ley para cambiar el sistema de primarias para que se vuelva a hacer por separado uno de republicanos y otro de demócratas. No tienen ni la más mínima vergüenza. Cuando pueden modificar una ley para beneficiarse, lo hacen. Y cuando esa ley, por lo que sea, empieza a ser perjudicial, dicen, la quito. Es una cosa tremenda. Pero bueno, eso era una cosa que no me ha dado tiempo a comentarlo en las noticias porque me he enrollado más que una persiana. No, ¿qué va? No, ¿verdad? Está muy bien. Está muy bien. Vale. Sí, sí. Yo te he seguido, yo te he seguido al minuto. Vamos con otra cosa. ¿No? Torreznos, ¿no? Sí. Vale. Con un huevo frito, que ya sabe usted que 5 huevos fritos a la semana, según un estudio, disminuye un 25% la probabilidad de tener Alzheimer luego. O sea que yo por eso tomo con huevo frito. ¿Qué es un huevo frito? A ver si encuentran algo para los torreznos. Que previenen. Bueno, nos quedamos más tranquilos. Aquí estamos mal, pero hay otros sitios de Europa donde están pero fatal. Ejemplo, Ayuntamiento de Birmingham, el más grande de Europa. Allí hay tal follón después de las elecciones municipales que no tienen posibilidad de elegir alcalde. Ha ganado Reform UK, el partido, el Vox de allí. Y luego han quedado por detrás pues el Partido Conservador, el Partido Laborista, los Verdes, los liberalcentristas, o sea, los ciudadanos de allí, y los musulmanes. Y entonces hay 6 formaciones y resulta que pues no tienen manera de hacer combinación para que gobierne nadie porque todos, menos los conservadores, no quieren pactar con el Vox de allí. Ninguno quiere pactar con el partido musulmán de allí. Algunos, pues en fin, les encantaría, pero saben que sería su muerte pactar. Los conservadores no quieren pactar con los verdes. Con lo cual no hay manera de sumar mayoría. Es una cosa espectacular. Aquí ya todavía no estamos en la fase de que los partidos de orientación musulmana se coman a la izquierda, como está pasando en Reino Unido, como está pasando en Francia. Todavía estamos a tiempo de reaccionar, lo que no sé si reaccionaremos. Se vaya a Benidorm, en Benidorm hay sitio. Que yo soy de allí. Buen tiempo, el mar. ¿Que se vaya quién? Todo Birmingham. A la zona guiri, ¿no? Al topo de pop. Pero vamos a ver, ¿por qué en los de Birmingham? A Valentinos. Un problema grande se resuelve siempre dividiéndolo en problemas pequeños. Tú eres ingeniero. Pues en Birmingham hay que ver un poco las tendencias por distritos y hay que hacer 5 alcaldías. ¿Dividirlo en 5 ayuntamientos? Sí, claro. Sí, claro. Y entonces la zona más musulmana donde ganan los musulmanes claramente, un ayuntamiento. Donde está Vox allí y tal, otro ayuntamiento. Y que compitan entre sí a ver cuál de los ayuntamientos funciona mejor. Porque es que al final estamos igualando, como siempre, estamos igualando las cosas por abajo. Es decir, en el peor de los escenarios posibles. Y a mí me parece muy bien que se compita. Es decir, si hay este tipo de gobierno, ¿qué ocurre en 5 años? Y si hay este otro, ¿qué ocurre? Pues mira lo de Andalucía, por ejemplo, ¿no? Pues 4 años de gobierno, 24.000 euros de PIB per cápita media. Ahí seguimos. ¿Qué pasaría si en Andalucía fuéramos a otro modelo? Pues igual con el refuerzo de Vox ahora se puede por lo menos aspirar a un modelo sustancialmente diferente. Pues pasan cosas, las cosas cambian, a veces con pequeñas, es decir, un barco enorme donde cambias el rumbo 1 grado y acaba en un puerto a no sé cuántos kilómetros de donde iba.
Pues igual aquí hay que cambiar un poquito el rumbo para que las cosas vayan cambiando. En Birmingham podían hacer eso. Ya sabe usted, estoy de acuerdo, hay que cambiar el rumbo, pero ya sabe usted que nunca hay viento favorable para el velero que no sabe a dónde va. Que no tiene vela. Bueno, lo que quiere decir esto es que como no va a haber gobierno, estarán gobernando llevándolo los funcionarios. Puede funcionar. Funcionará, y al final, ¿quién ha ganado las elecciones? Los anarquistas, ¿sabes? Al final, si no hay nadie para gobernar, simplemente los funcionarios, pues sí, han ganado Me la está anarquía. usted recordando la frase aquella de Pepe García Domínguez, que puso una vez en Twitter, buenísima. Dice: no me explico cómo es posible que los anarcoliberales no estén todos en Haití, donde el Estado ha desaparecido, que ahora son bandas armadas las que gobiernan. Eso era lo del cementerio de la Tapia, del cementerio de Pamplona, de los anarquistas. Decía: levantaos malditos la tierra para el que la trabaja. Qué chiste tan siniestro. El humor navarro. Mira, no. El humor navarro es dice, mejor oye, que el pensamiento navarro. ¿sabes, no? Dice: oye, hijo, decía en Tudela, dice: oye, hijo, dime si funciona el intermitente. Dice: ahora sí padre, ahora no padre. Ahora sí padre, ahora no padre. Pues eso. Ese, me ha recordado el que puso Mario Noya el otro día en la radio, en Twitter, que dice: oye, Pepe, te envié a comprar una garrafa de aceite de oliva y me has traído una de aceite de girasol. Y dice: uy, qué error tan garrafal. Uy, por favor. Uy. Bueno, pues mira, no, yo te voy a decir que me ha parecido muy bueno. Está bien. Don Mario, apúnteselo. Apúntese hoy dos cosas. Uno, que su chiste le ha parecido bueno a don Julio Ariza. Sin Nos duda. habían dicho que había una persona que le había parecido bueno y era Sí, don era Julio. yo. Además, especialmente cómo lo cuenta. Y segundo, le dije la semana pasada que tenía usted que confiar en la gente, y espero que después de estos resultados electorales pues sea usted más confión. Usted, don Luis, por una vez que acierta, nos lo pasa por la cara. No, yo es que soy muy del sistema democrático. No, sí, es Pienso verdad, que si es la verdad. gente elige una cosa que no es la que te gusta, no puedes coger y decir que es que la gente tiene la culpa. Tendrás que ver qué estás haciendo mal. Eso es verdad. Es verdad. La gente, por definición, en el sistema democrático siempre acierta. O sea, porque ¿qué es lo que hay que hacer? Lo que la gente decida. Lo de Pero- Barrabás, que decía. Siempre el pueblo. Pues usted mismo lo ha dicho, Sí. hasta ahí acertó la gente. El pueblo siempre tiene razón. Es verdad. Bueno, ¿qué les ha parecido a ustedes todo lo del viaje a China, la situación de Irán con Trump? Porque hay como una especie de sensación de que está en estos momentos pues un montón de frentes abiertos, pero ninguno termina de cerrarse, ¿no? Bueno, pero ¿qué es mejor? ¿Que hablen, que se encuentren, que se entiendan, o lo contrario? Es Pues mejor. yo creo que lo mejor es que hablen y se entiendan. Sí. Por tanto, positivo. Bueno, que pues Trump vaya entonces- para allá, positivo. Ahora que Xi Jinping vaya para Estados Unidos, positivo. Ahora, que estamos entrando en un mundo donde va a ser muy difícil distinguir quién manda, porque al final uno se está preguntando: ¿manda Estados Unidos? ¿Manda China? ¿Manda tal? ¿O manda Elon Musk? ¿O manda Microsoft? ¿O manda Nvidia? ¿O manda quién? Porque es que realmente con el tema de la inteligencia artificial estamos yendo a un mundo donde ese instrumento no tiene límites. Un momento, está planteando usted un tema muy serio, así que voy a despedir a don Jaime de Berenguer. Vale. No porque no pueda tratar temas serios, sino porque se tiene que ir. Bueno, podría ser también, ¿eh? Y entonces vamos con eso. Efectivamente están creciendo, hasta luego don Jaime, muchísimas gracias. Están creciendo las voces que advierten de los posibles peligros de la inteligencia artificial, que son enormes. Por un lado, hablemos del peligro quizá más oculto, la burbuja. ¿Estamos seguros de que todo lo que se está haciendo en inversiones en inteligencia artificial al final va a materializarse en cosas, o esto va a hacer ¡pum!, como tantas otras burbujas tecnológicas antes? Dos,
¿puede la inteligencia artificial irse de las manos y empezar las máquinas a maquinar sin permiso de las personas? 3. ¿Qué pasa con la inteligencia artificial cuando es usada para el mal, por ejemplo, por gobiernos dictatoriales? ¿Hasta dónde tienen poder? 4. ¿Cuál va a ser el influjo de la inteligencia artificial en el mercado de trabajo? Porque ya estamos viendo que está habiendo una barrida en empresas tecnológicas de trabajos bien remunerados, están poniendo en la calle a decenas de miles de personas. Curiosamente, al final, la inteligencia artificial lo que no tiene es brazos y piernas, con lo cual el obrero manual está a salvo de la inteligencia. No tiene brazos y piernas todavía. Sí. Porque recuerda que están avanzando a una velocidad increíble los robots. Y no estamos hablando de robots que se mueven como una cosa metálica y tal, no, estamos hablando de robots que parecen uno. Es decir, que tienen pelo, que tienen piel, que tienen ojos, que estamos hablando de una robótica que está dando pasos a una velocidad que no podemos ni intuir. O sea, yo lo que veo, el otro día escuchaba una reunión que había tenido y que filtraron, o por lo menos estaba en las redes de Pedro J. con su equipo en El Español. Y en esa reunión en la que Pedro J. les convoca a sus periodistas, no sé si la habéis escuchado, pero es muy interesante porque yo creo que Pedro es un hombre inteligente y se ha dado cuenta de lo que hay. Les dice, bueno, a nosotros se nos ha caído la publicidad un 50% y la audiencia un 40%. En 2 años estamos liquidados. Básicamente les dice a la plantilla del Español, porque ha entendido que esto está cambiando a toda velocidad, especialmente este trabajo en el que estamos, el trabajo del periodismo. Pero es que junto con el del periodismo, el trabajo de la abogacía, el trabajo de los médicos, el trabajo de los arquitectos, de los diseñadores, de los ingenieros, te quedas maravillado, ¿no? Es decir, realmente cuando entras ahí dentro, y yo estoy haciendo un esfuerzo por entender todo ese mundo, es decir, te das cuenta de que no hay límites. No hay límites. Ayer la inteligencia artificial con un 61% del escrutinio ya proyectaba, te clavaba los resultados. Cuando nadie era capaz de decirte, oye, pero llegarán a 95, llegarán a 96, a 55 o a 57 o tal, ¿qué pasará con el PP? ¿Qué pasará con Vox? ¿Qué pasará tal? La IA, bien trabajada, con el 61% te clavaban los resultados. Imaginaos el instrumento a efectos electorales que puedes tener en las manos. Imaginaos. Y luego vamos a ver cómo se diseña un mundo en el que no va a haber trabajo efectivamente para todos. ¿Cómo concebimos un mundo en el que aparentemente la humanidad supera al Génesis cuando Dios le dice a Adán, a partir de hoy trabajarás y te ganarás el pan con el sudor de tu frente, ¿no? Vamos a ver, ¿no? O le dice a la mujer... La visión de Elon Musk. Le dice a la mujer, le dice a Eva, a partir de hoy parirás con dolor, sufrirás tu preñez, tendrás ansia de tu marido y él te dominará. ¿Qué es lo que dice el Génesis? Lo que dice Elon Musk es, oiga, vamos a un mundo donde los robots van a ser hiperabundantes, enormemente baratos, y donde por tanto nadie va a necesitar ya trabajar y todo el mundo podrá vivir sin trabajar. Es que, vamos a ver, el punto está, es decir, hemos llegado a un cierto punto en ese proceso. Es decir, los robots, para hacer robots no necesitas personas, necesitas otros robots. Ya los robots hacen los robots. Y en el mundo intelectual, en el mundo del hombre y del pensamiento, estamos llegando a eso. La inteligencia artificial ya llega a preguntarte y a decirte y a contradecirte y a decirte, oye, estás razonando mal, porque llega a conocerte mejor que tú mismo. Bueno, de momento no, pero estamos en ello. Puede estamos muy rápidamente. De momento, lo que sí estamos viendo es que la inteligencia artificial tiene todavía muchísimos problemas, lo que llaman alucinaciones, donde de repente coges y le dices que haga algo
y se saca de la manga cosas que no sabes de dónde demonios las ha sacado y que son falsas. Es decir, todavía estamos en una fase donde de cara a ciertas cosas tiene enormes defectos y eso es así. Es peor que eso es así. Que un mono con una ballesta. Sí. En otras cosas no, o sea, si tiene una persona guiándole, por ejemplo, hazme los cálculos de, teniendo en cuenta cómo va el recuento, cuál va a ser el resultado, eso lo puede hacer estupendamente, porque son tareas que son pues, predicción estadística, analizando datos y tal. Sí. Bueno, vamos a ver el camino está en que tú puedes tener un capataz por cada 20 trabajadores, pero cuando suprimes a los 20 trabajadores, puede ser que necesites 2 capataces, pero te has cargado 18 puestos de trabajo, o 20. Sí, pero a cambio la productividad ha crecido un huevo y por tanto la gente necesitará trabajar menos, ¿no? Ese es el tema, es decir, y luego concebir eso, ¿no? Concebir cómo organizas eso. Yo creo que la humanidad todos estos desafíos ya los ha transitado. Ya sé que es un poco tópico, pero la revolución industrial arrostró consecuencias, yo creo que similares a las que se pueden derivar de un desarrollo tecnológico absolutamente desmedido. Mató a los artesanos, bueno, pero sustituyéndolos por fábricas. Claro, pero lo ha dicho don Luis, la productividad aumentó y las condiciones de vida de la gente mejoraron. Por mucho ludita que hubiera rompiendo máquinas al principio de la revolución industrial en Reino Unido. Yo lo que creo es que, y lo digo con total convencimiento, yo creo que el desarrollo tecnológico, en este caso de la inteligencia artificial, debe ir acompasado de diques morales y de una ética, aunque suene un poco naif, absolutamente insobornable. Y yo creo que personas como Elon Musk no están en esa disposición. Y eso es lo que hay. Pero si vas a competir con China, de desarrollo. Isaac, bueno, vas a competir con China que no tienen diques morales. ¿Cómo compites con gente que no tiene diques morales? A Occidente de China, precisamente. Claro. Quiere que le ponga un ejemplo muy práctico de eso que acaba de usted de decir, que tiene toda la razón. Coches autónomos, no conducidos por nadie. Cuando una persona va conduciendo, tú le puedes plantear el dilema moral de te encuentras en mitad de un accidente y tienes en una décima de segundo que decidir o atropellas a un ancianito de 70 años o a 3 niños. ¿Qué eliges, no? Es un problema moral y las personas, pues la mayoría es que no les da tiempo ni a elegir, pero claro, a un vehículo autónomo le tienes que plantear ese tipo de problemas y tienes que codificar qué va a responder. ¿Y qué vas a codificar? No, pues el ancianito. No, pues los niños. No, eso, vamos, conduciría a unos debates políticos brutales. Y alguien que tiene que tomar esas decisiones. O a lo mejor no hay que codificar nada. Y decir, moneda al aire, ¿no? Haga el vehículo autónomo lo que le dé la gana. Pero ese tipo de problemas morales, claro que se van a plantear. Lo que pasa es que ese dilema moral es muy diferente 2 segundos antes de que se produzca el accidente. Cambia cuando queda un segundo para que se produzca el accidente y cambia de nuevo en las décimas de segundo que hay en el último segundo. O sea, eso es imposible. Ese es un dilema imposible. Sí, pero ¿qué tiene que hacer el coche? Porque lo que el coche hace es lo que el programador le ponga. El coche tiene que seguir su rumbo y tiene que tratar de esquivar. Tratará de esquivar y probablemente el coche, si hemos llegado a un nivel de sofisticación, elegirá aquel al que pueda esquivar con más probabilidades. Pues es una solución, bien. ¿No? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Es usted ingeniero, me lo tiene que comprar esto. Sí. Vale. Había una persona que le iba a comprar el argumento a don Julio y era yo. Bueno, mientras vienen nuestros compañeros con la opinión de los oyentes, permítanme recomendarles Paracis. Según la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, el 75% de las mujeres experimentará molestias íntimas en algún momento de su vida. Si ya has sentido molestias, debes entender que en el cuidado de tu sistema urinario, la verdadera inteligencia, ¿dónde está? Pues en apostar al mantenimiento del equilibrio natural, usando los hábitos y la nutrición adecuados. Como parte de esa estrategia saludable llega Paracis de Mederi Nutrición, un complemento natural formulado con ingredientes como el arándano rojo, como la calabaza o como la galluva, que apoyan tu bienestar íntimo, ayudando a mantener tu vejiga y su funcionamiento en condiciones normales.
No esperes a que tu cuerpo te dé un aviso. Confía en Paracis como tu aliado íntimo. Encuéntranos en mederinutrición.com o consulta en tu farmacia o parafarmacia de confianza. Paracis es de Mederi Nutrición. Don Eric Gutiérrez, ¿qué nos dice nuestra audiencia? Buenos días otra vez, don Luis. Hoy les preguntábamos a la audiencia por el tema del día y probablemente de la semana, ¿qué sensaciones le ha dejado el resultado electoral en Andalucía? Recordemos que ha ganado el Partido Popular, pero que no ha llegado a esa mayoría absoluta y dependerá, en principio, de Vox para alcanzarla con esos 15 diputados que ha conseguido el partido de Abascal. Dábamos 4 opciones: decepcionado, satisfecho, indiferente o estoy que me salgo. Esas eran las 4 opciones que dábamos y ha ganado con bastante distancia de la segunda opción, decepcionado, con un 50%. Digamos que uno de cada 2 oyentes de Mañanas en Libertad está decepcionado con lo que pasó ayer en Andalucía. Luis, no sé si le sorprende esa votación. Tendría que explicar por qué están decepcionados, ¿no? Claro. Ahí tenemos algunos oyentes que lo explican. Venga, luego lo explicamos y después... Después la segunda opción más votada es satisfecho, con un 29%. Hay mucha gente que está decepcionada, otra directamente que le parece bien lo que ha pasado, con un 13% indiferente, poca gente, no le importa lo que ha pasado. Y por último, estoy que me salgo, con un 8% de las personas. O sea que digamos que entre un 37% están entre estoy que me salgo y satisfecho. O sea, se acerca un poquito más a ese 50% del decepcionado. ¿Y el decepcionado? A ver, ¿por qué? Pues por ejemplo, don Luis, nos dice Gema, dice, decepcionada por un lado con la cantidad de diputados del PSOE y por otro satisfecha con el resultado del PP, que tendrá que negociar con Vox para gobernar. Nos dice también Laurel6104, decepcionado porque esperaba que Vox hubiera subido mucho más y que el PSOE hubiera bajado mucho más. Lo único bueno es que Bonilla tendrá que depender de Vox. Va muchos en esta dinámica, en esta línea, don Luis. O sea, que ven cosas positivas y cosas negativas. Efectivamente, yo creo que hay mucha gente, bueno, creo no, y lo he leído, que hay mucha gente que esperaba una caída del PSOE más amplia e igual una subida de Vox un poquito más amplia también. Por eso la gente no está tan satisfecha con este resultado, por ejemplo. ¿Ustedes? Yo creo que eso hay que contextualizarlo. Sacar un 22% del voto a mí me parece letal. Es decir, es un partido en un país normal. Evidentemente María Jesús Montero habría presentado ayer su dimisión como vicesecretaria general y ha renunciado al escaño y se habría ido probablemente al monasterio de las huelgas a encerrarse. Sí, siendo de izquierdas, el de las huelgas está bien. hay que pensar en el porcentaje de voto que tuvo el Partido Socialista en Andalucía cuando Andalucía era cautiva del Partido Socialista, de lo peor del Partido Socialista que hemos visto, de personas condenadas que luego han sido, en mi opinión, ilegalmente indultadas. Y aplaudidas, por cierto, por los mismos y sacadas a pasear en la campaña. Sí. Es que no tienen límite ni freno. Absolutamente. Don Luis, le leo algún comentario de los satisfechos. Por ejemplo, nos decía José Manuel Quesada, dice, muy satisfecho por el Juan Matacazo, que lo denominaba así lo que pasó ayer, que se ha dado el PP y que le obliga a pactar. Satisfecho por el pésimo resultado del PSOE, que aún así me parece escaso ese golpe. Indiferente por la ligera subida de Vox, decepcionado por el auge inexplicable de la morralla zurda. Estaba en las 4, por una parte de un lado, por otra parte en otro. Nos decía también, le leo el último, Carguela, dice, 28 veces decepcionada con la que está cayendo. Que el PSOE consiga 28 escaños es un descalabro, pero que el resto de España y los ganadores no se opongan estupendos, que ganan una batallita no es la guerra, nos comentaba, ¿no? Nos decía eso, pues que al final todavía queda un año para esa guerra, pero que bueno, es una pequeña batalla. Y por último, le leo el de Miguel Castilla, dice, satisfecho, Juanma perdió la mayoría absoluta y si los escaños de Vox le puede echar la izquierda para atrás un poco las cosas, aunque lo mismo cuenta con los escaños del PSOE para sacar adelante sus políticas como ya hacen en Europa. Me imagino ustedes no han contemplado eso, pero parece que los oyentes tienen miedo a que se acerque al PSOE de cara a una posible investidura. Veremos qué va pasando. ¿Quién? ¿Moreno? Efectivamente. No creo que esa posibilidad ni siquiera exista. Lo que a lo mejor, pues hombre, cada uno jugará sus cartas, entonces pues puede amagar con algo para mejorar la posición negociadora con Vox, pero vamos, yo creo que no tiene sentido. Realmente, yo que ellos cerraba el acuerdo de gobierno en 2 días, usando como patrón lo que ya se ha acordado en el resto de comunidades y a trabajar lo antes posible. Primero hay que consolidar el asunto de Castilla y León, pero bueno, yo creo que eso es cuestión de días. Tiene usted razón, sí.
Efectivamente, primero hay que las cosas por orden. Bueno, pues nada, muchísimas gracias, don Julio Ariza. Gracias, don Luis. Muchísimas gracias, Muchas gracias. don Isaac Blasco. Muchísimas gracias, don Eric A usted. Gutiérrez. Y ahora nos vamos pues a poner punto final a la tertulia con don Paco Linares, como siempre. Que hoy, pues mira, está optimista. Dice, poco a poco la realidad gana. Hay esperanza. Buenos días, don Paco. Mis saludos más amigables. El viernes pasado no hablé de datos concretos sobre las elecciones andaluzas. Solamente expresé mis deseos por el bien de España y de Andalucía lo siguiente. Dije que no deseaba otra mayoría absoluta para el centro izquierda, es decir, para el Partido Popular. Expresé mi anhelo porque hubiera un partido con sentido común y ha subido Vox. También expresé el deseo para que el PSOE tuviera menos votos que Vox. Eso no lo he conseguido, no, ese deseo no se ha conseguido, ¿sí? Desafortunadamente, como digo, no ha sido así. Pero por lógica, un partido que roba al pueblo, que coloca a jueces para que tergiversen las leyes y la justicia, con el objeto de que le quiten penas a ladrones, a asesinos, y que pone en la cola a los españoles y España, no debería existir. El PSOE tendría que desaparecer. El camino de la prosperidad tiene ya la base. Ahora falta el asfalto. Llevar cada cosa por el buen sendero costará mucho. Se ha hecho mucho daño. El ciudadano y la sociedad tienen numerosas heridas abiertas, pero el cambio está empezando. Hay esperanzas. Mañana más y mejor. Punto final.